En el día de hoy vamos a realizar una reparación nunca antes vista en el canal, pues te enseñaré cómo reparar un pendrive Kingston Data Traveler Elite G2, como esta que ahora les está saliendo en pantalla. Y nos vamos a hacer explorador de Windows y veríamos que la memoria está conectada, pero si intentamos abrirla nos dice que insertemos un nuevo dispositivo. Así que la vamos a reparar comenzando por abrir el Chip Genius y tendríamos los siguientes datos: chip controlador Chipmunk con número CBM2199A y con Flash ID de Micron. La herramienta que utilizaremos es una AP Tool de Chipmunk y recuerda que todos los enlaces estarán en la descripción del video. Y extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos, localizamos la aplicación, la cual ejecutaremos como administrador. Se abre la herramienta y la memoria es reconocida al instante y solo daremos en Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Si te gusta el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal con campanita activada para que no te pierdas ningún video que se suba al canal. Hasta que nos salen estas letras de color azul que indican que la reparación ha finalizado satisfactoriamente. Ahora cerramos la herramienta y vayamos al explorador a comprobar. Y veríamos el pendrive sin problemas y completamente funcional. Y te hago una pregunta: ¿has tenido en tu poder algún USB Kingston Data Traveler Elite G2? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. En el día de hoy hemos reparado una USB con controlador Chipmunk. Si te interesa aprender más sobre reparaciones de este controlador, te dejo esta lista de reproducción a continuación, con más videos de este tipo.